Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y este fin de semana vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. Inicialmente vamos a realizar algunas consideraciones generales a propósito de la situación interna en el movimiento al socialismo. Esto en función de algunas críticas del expresidente Evo Morales al actual gobierno del presidente Luis Arce. Postura que ha surgido ya de manera evidente, de manera frontal, dicen muchos, e incluso se han atrevido a mencionar de que Evo Morales se podría convertir en el principal opositor del gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Habrá que evaluar si esto es cierto, si tiene precisamente algunos elementos para establecer o fijar este posicionamiento. En el segundo punto, vamos a revisar también cuál es el curso del Censo de Población y Vivienda, en función de recientes elementos noticiosos que se han ido presentando en los últimos días. Esa dubitación que hubo ante la renuncia o no del presidente del Instituto Nacional de Estadísticas, que al final fue ratificado por el presidente Luis Arce Catacora. Pero sí, se produjo el cambio del ministro, de la ministra de Planificación. Hay una nueva autoridad en esta cartera de Estado. Bueno, estos elementos forman parte también de ese ímpetu de conocer más a detalle el curso del Censo de Población y Vivienda. Y finalmente, la situación respecto al juicio de Yanine Áñez en el caso Golpe de Estado 2, tomando en cuenta las decisiones recientes que han ido surgiendo conforme ha avanzado el proceso judicial. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, y como es usual ya, en Panamericana realizamos un sorteo previo junto a nuestros invitados para establecer el orden de participación en el programa. Por ello, vamos a dar la bienvenida inicialmente al senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz Pereira. También está junto a nosotros el ex ministro de Minería, don César Navarro, y finalmente el investigador Carlos Bert. Junto a ellos vamos a desarrollar la agenda de diálogo en Panamericana. Vamos a iniciar las primeras consultas, pero previamente vamos a recordar a nuestros invitados especiales de este fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, senador Rodrigo Paz, que nos puede mencionar frente a este primer punto del programa. Adelante. Muy buenas tardes ya, o iniciando la tarde. Un saludo para el país, la patria, a los amigos de Panamericana, a don Charlie Bert, don César Navarro. Saludar al pueblo paceño que está en pleno baile por el gran poder, así que darles un cariño y que pasen un lindo día, pero además espero que mañana con el partido Bolívar Stronger, la final de la Liga Nacional, pues sea una final deportiva, que gane el fútbol, que gane la gente, que se divierta, y evitar cualquier exceso, sino más allá de la alegría de encontrarse entre rivales tan tradicionales, pero
que predomine el fútbol y el espíritu deportivo. Y también quiero aprovechar en los saludos a felicitar a César Navarro, felicitarlo por las decisiones o la decisión última que tomó. Creo que es una señal, a diferencia de lo que ocurre en grandes sectores del gobierno, siendo invitado para ser parte del directorio de Entel, renunciar a esa invitación, me parece lo más adecuado y la lectura más oportuna en cuanto a una señal a la población. Es como que me inviten a mí a ser astronauta, o sea, no tengo ni idea de ser astronauta y me voy a dedicar a lo que puedo dedicarme o a lo que puedo hacer, así que creo que es una decisión acertada. Y César, en la relación y en el conocimiento que nos tenemos, pues felicitarte por esa decisión. En el tema puntual ya del ámbito de este cansado tema de tocar al masismo, deberían traer acá al Panamericana puro masistas para que hablen ellos sus problemas. O sea, no sé qué hacemos nosotros hablando de ellos, pero ya que nos han invitado sobre ese tema, yo sinceramente, y con la amistad y la relación con algunos de ellos, yo siempre les repito que ya el MAS no tiene causa, tiene casta de poder. No hay una causa, hay una casta de poder, y que lo único que tienen en la cabeza, más allá de sus conflictos internos, es reproducir el poder, evidentemente, con las diferentes áreas o grupos que tienen, y como dicen internamente, nos podremos pelear, pero al final nos vamos a unir y nunca le entregaremos a la derecha el poder. O sea, es una gran línea de reflexión. Los masistas han creado sus dinosaurios, son dinosaurios que se sienten dueños de su territorio y están actuando en la política nacional y dentro de sus conflictos internos como dinosaurios. Los dinosaurios también tenían pues conflictos y tienen como buenos dinosaurios conflictos. En lo nacional está en una franca acción de neutralizar a Santa Cruz, por ejemplo, con el ámbito del peso económico que tiene, del peso político que tiene, y ahí entre juicios, bloqueos, control, y además incentivar un poquito, echarle un poco de gasolina a las diferencias que hay políticas en Santa Cruz, pues Santa Cruz está como autoneutralizando en su rol de poder generar o preponderar en el Estado o en el país, una iniciativa, una propuesta para poder iniciar un proceso de congeniar, encontrarnos. Al igual, el propio masismo en la política nacional está intentando recuperar esta conexión Chapar el Alto. Entonces vemos toda una movilización masista, y no digo por los padres de familia que han estado en el Alto movilizados por otros temas, sino una acción constante de querer a las instituciones salteñas neutralizarlas, aislarlas, para recuperar esta relación que se ha perdido, que antes era preponderante en el control político nacional, Chapar el Alto Chapare. Con respecto a Cochabamba, de igual manera con juicios a liderazgos regionales, con eso los tienen atenuados. En La Paz, con el aparato estatal que tienen, hay 500,000 de funcionarios públicos vinculados a diferentes instituciones, la gran mayoría están en la ciudad de La Paz, pues hay una suerte de control, ¿no? Y en el resto de los departamentos como Tarija, Beni, Oruro, Potosí, Cochabamba, Pando, como no somos importantes en la relación de pesos estratégicos en la política, pues lo que hace siempre el MAS es generar en el trato con alcaldes y gobernadores, te recorto recursos, pero por el otro lado te doy proyectos concurrentes. Entonces te corto platita, te quedas con presupuestos más bajos, pero yo, gobierno central bueno, vengo y te ofrezco agua, te ofrezco colegios, te ofrezco una serie de cosas. Eso a mí me ocurrió en el ámbito de la alcaldía, cuando todavía había presupuestos mucho más estables, pero ahora son parte de la realidad de cómo funciona la maquinaria del Estado para controlar gobernaciones, alcaldías, que son las que supuestamente no son del peso del eje central. En estos últimos días yo me he sorprendido en estos dinosaurios. Por ejemplo, el presidente tiene sus motivos, no ha ido a la Cumbre de las Américas, donde se encuentra todo un conglomerado, no solo de liderazgos políticos de diferentes instancias presidentes, sino que hay empresarios, hay fuerzas de inversión, hay fuerzas de encuentro de fundaciones, una serie de captación de recursos, que inteligentemente el presidente de la Argentina ha ido a este evento, a la Cumbre de las Américas, ha dicho lo que tenía que decir con respecto a las ausencias que habían en el ámbito de países, pero también se puso a negociar, inmediatamente se puso a negociar con
todos aquellos con los cuales tiene que negociar para traer recursos a Bolivia. Y nosotros estamos en nuestra posición solidaria, perfecto, con Nicaragua, Venezuela y Cuba, pero perdiendo la oportunidad para aquello que es lo que le importa a la gente, que es empleo, trabajo, inversión, ingresos. Y por el otro lado lo tienes a Choquehuanca, vicepresidente, el segundo hombre del país, pensando, ha pasado del sexo de las piedras al sexo de los bolivianos, al alcohol de los bolivianos, a la carne de los bolivianos, porque hay que llegar al año nuevo andino, amazónico y chaqueño. En el Chaco están con una sorpresa, también había sido chaqueño ese año nuevo. Resulta que hay que llegar limpios, como si fuéramos una suerte de secta, una secta que no puede tener sexo, no puede tener carne y no puede tener alcohol 40 días antes. O sea, los dos principales, me olvidaba del presidente, y esto realmente es doloroso para el país, y muestro el gráfico acá tanto a César como a Charlie, es el corredor bioceánico. O sea, nos han dejado fuera el corredor bioceánico y el presidente como si no hubiera pasado nada. El amigo del Brasil, el amigo del Paraguay, el amigazo de la Argentina y de Chile, ¿no es cierto? Bolivia fuera de ese corredor, y nosotros seguimos con los pleitos que ocurren de los dinosaurios del MAS. En este sentido, todo el mundo tiene derecho a pelear internamente dentro de su fuerza política, porque hay que reconocer que el MAS es el único instrumento político nacional. Esto no se lo va a negar, pero los últimos días, los ataques del expresidente Evo Morales al presidente Arce ya han pasado de no solo pedirle, oiga, el ministro de gobierno ya no puede estar ahí, sino a entrar en el área, en la expertise, en la especialidad del presidente, la economía. El expresidente Arce ya le está metiendo el cuchillo en la yugular al presidente Arce sobre su especialidad, que es la economía, diciendo, oiga, el jornal antes, en el Alto, 150 bolivianos, 130 bolivianos. Ahora está entre 30, 40 y 50, o sea, la economía está mal. No tenemos obras, no hay dinámica o no hay una visión económica, y propone iniciativas que me parecen muy buenas, pero las proponen por Twitter, por la prensa. Y yo he traído acá para que puedan ver los compañeros de la mesa de plenario todas las intervenciones que hay de Evo Morales, son más de 50 hojas, entre twitters y respuestas contra respuestas por la prensa. O sea, el presidente Evo Morales, Evo Morales, al señor Arce, presidente Arce, no se comunican por teléfono, se hablan por prensa, se hablan por Twitter, se hablan por diferentes vías, con lo cual reafirma que hay una ruptura clara comunicacional en cuanto a la relación de estas dos personas. Eso no quiere decir que esté en una ruptura del partido, pero sí entre estas dos personas. Entonces, yo quiero decirles a la población que, al igual que los dinosaurios se extinguieron porque no tuvieron una capacidad de adaptación cuando llegó un gran meteorito a la Tierra. Un gran meteorito golpeó la Tierra, y estos dinosaurios no tuvieron la capacidad ante el cambio climatológico, ante el cambio y en los escenarios del medio ambiente, no supieron adaptarse. Lo mismo pasa con los dinosaurios del MAS. Hay un meteorito que está viniendo y estos no se dan cuenta de que puede generar un cambio de ambiente político en el país, de opinión pública, y evidentemente están acomodados en el poder, acomodados en el Estado, acomodados en su partido, porque para el MAS el gobierno, el partido y el Estado es la divina trinidad, son tres en uno, no se diferencia, son parte del proceso de cambio que conciben ellos. Entonces, este meteorito, ¿quién es? Es la gente. Y voy concluyendo. Quiero decir con absoluta claridad con los presentes que, al igual que los dinosaurios del MAS, en el mirismo habían los cardenales, en el ADN habían los pitufos, en el MNR habrían otras categorías porque tenían 10.000 facciones, ¿no es cierto? O sea que esto no es novedoso. Y al igual que los dinosaurios de ahora, llegó un meteorito en su momento y esa clase política no se supo adaptar a las nuevas transformaciones, no supo alecturar lo que venía en su instancia, o sea, lo que venía a futuro, y desaparecieron, o estuvieron, o tienen otro tipo de roles. Entonces, los dinosaurios del MAS, don Evo, don Arce, don Choquehuanca, incluso yo que tengo una relación bastante abierta con el señor Andrónico, ya está empezando a proceder como dinosaurio, siendo que es huevo o pollo o que changuito de dinosaurio. Ya está procediendo igual que dinosaurio. Entonces, el meteorito de la gente está cansada de la economía del MAS,
está cansada de no tener empleos. Hoy día, sino más allá que los que tienen empleos son los del gobierno, a través de sus 78.000 millones de bolivianos, que son parte de la inversión en las empresas quebradas que hoy día no funcionan, ¿no es cierto? Y la justicia del MAS, porque 20 años ya, casi 20 años de ejercicio de poder. Si antes se pedían cambios en 4 años y después se cambió la lógica a 5 años, los ciclos constitucionales, si ya tienes 17, 18 y vas a cumplir unos 20, hasta el 2025, más de 20 años en el país, y no has cambiado la justicia, ya pues ya, si no han podido hacerlo ellos, ¿quién lo va a hacer? Porque ¿quién más ha tenido más años para gobernar? O la corrupción, que no es algo nuevo en el gobierno, evidentemente, pero es que donde vas, es como dicen en La Paz, pues, es amollando. O sea, este es algo popular, la gente me dice, Rodrigo, aquí en La Paz, si quieres alguna gestión, amollando, o como dicen en el resto del país, exponiendo. Entonces la gente yo creo que se está cabreando de la clase política en general, del Estado, porque se siente usada por una casta y no por una causa, por una casta que está gobernando y no por una causa. Entonces, yo creo que lo que viene ahora, y el conflicto, no sé, cierro con esto. Estos dinosaurios están peleando, ¿dónde se van a encontrar? Si en la Casa Grande o en el Chapare, para resolver el tema de el ministro del Castillo y para resolver el tema de las relaciones con el presidente Evo y las federaciones, ¿no? Está en una puja si es en el Chapare o es en la Casa Grande del Pueblo. Parece que va a ser en la Casa Grande del Pueblo, corresponde así porque el presidente es el presidente de todos los bolivianos. Pero hasta ese momento están en plena pugna y creo que, tal como viene la lectura para mí, el meteorito de la gente, que es la gente la que genera estos meteoritos, va a llegar, va a golpear, estos dinosaurios no se van a poder adaptar y en función de eso seguirán con sus pleitos internos, pero el país lo que está ya buscando y aburrido del cansancio de escuchar todos los días estas peleas, ya está buscando una alternativa franca que se pueda dar para reflexionar de forma diferente la patria. Muy bien, muchas gracias. Le damos al senador Rodrigo Paz, le damos la palabra ahora a don César Navarro para que aborde el primer punto del programa. Adelante, don César Navarro. Muchas gracias, muy buenas tardes. Saludar a todos los oyentes y las oyentes en todo el país de Radio Panamericana y fundamentalmente de este importante programa de debate político semanal. También saludar acá a Rodrigo y a Charlie Ver, un saludo fraterno y cordial. Y también compartir la fiesta que hoy viven los paseños y las paseñas y los que vivimos acá en La Paz de esta hermosa manifestación cultural del Gran Poder. Bueno, para hablar de lo que está sucediendo en el MAS, no se puede hablar independientemente de la forma y la constitución de la política y del sujeto político de nuestro país. Y creo que desde inicios del siglo, desde el 2000, prácticamente hay una modificación del sujeto político. Es decir, hasta inicios de este siglo, 2000, prácticamente el monopolio de la política estaba concentrada en 3 megapartidos que eran simultáneamente propietarios del Estado, porque alternaban periódicamente en la conducción política del país. Pero las movilizaciones de la Guerra del Agua, liderada por la Coordinadora en Cochabamba, o el bloqueo del altiplano liderado por Felipe Quispe el Maicu, o el movimiento de los compañeros del Trópico de Cochabamba que impidió la construcción de 3 cuarteles en el Trópico de Cochabamba con financiamiento de la DEA, o la guerra del gas del 2003 que derivó en la renuncia y huida del ícono del neoliberalismo en el país, prácticamente ha modificado el escenario político y ha constituido a un sujeto social como sujeto político de la política. Este es un primer elemento. Entonces, estos escenarios prácticamente han derivado en la construcción de una agenda estatal. O sea, no han derivado en una consignita, en una demandita, sino han derivado en una construcción de una agenda estatal. Y la agenda estatal, básicamente, ha girado en torno a la Asamblea Constituyente y la nacionalización. Pero además, el nuevo sujeto político es lo nacional popular. Ese es el nuevo sujeto político. ¿Cuál es la forma de expresión de este nuevo sujeto político? Es lo sindical, lo territorial y lo culturalmente organizado.
Entonces hay una modificación del sujeto político, hay una construcción de agenda, y por ello creo que este es un elemento altamente importante, porque esto determina el curso político de la política en nuestro país. Ahora, ¿cuál ha sido la forma de manifestación de lo nacional popular? Primero ha habido un copamiento territorial a través de la organización sindical, es decir, cuando uno ve la Confederación de Campesinos, ve a las Bartolinas, los interculturales, ve el CONAMAG y el CIDOF, prácticamente están presentes en los 9 departamentos y en los 341 municipios ahora que tenemos en el país. Es decir, ninguna organización política tuvo la capacidad de tener una presencia física de esa envergadura. El segundo elemento ha sido la elección de candidatos en escenarios deliberativos. El tercer elemento, un liderazgo cultural, sindical, político e ideológico muy importante concentrada en Evo. Y el cuarto elemento es que lo nacional popular tiene la capacidad de expresarse política y electoralmente a través del movimiento al socialismo. Entonces, entre el 2006 y el 2019, tenemos prácticamente un trípode hegemónico de la política en nuestro país. Ese trípode desde lo nacional popular se expresa entre el Estado, las organizaciones y el MAS y PCP. Y hago referencia a este elemento porque es básicamente por dónde y en dónde circula la política en nuestro país. Entonces, el ascenso de lo nacional popular como propuesta estatal, y acá quiero hacer hincapié, como propuesta estatal, no simplemente con una consigna electoral, porque últimamente el consignitis electoral es una lógica de comportamiento político, ha permitido que lo nacional popular sea una propuesta estatal. Pero este ascenso político de lo nacional popular ha significado también la crisis estructural del sistema político cooptado por la derecha en nuestro país desde el 85, ¿no? A inicios del siglo, prácticamente estos partidos propietarios del país, porque esa alternancia implicaba una propiedad sobre el país, se convirtieron primero en siglas electorales, se reducieron a una mínima expresión. Y a partir de la elección del 2005 con Podemos y las otras sucesivas elecciones, se convirtieron en frentes electorales solo para tiempos electorales, ¿no? Y en el último periodo, después del golpe, podemos ver que estos frentes electorales se han convertido en club de amigos electorales. Es decir, hay una regresión terminal de la derecha en nuestro país. De partidos a siglos, de siglos a frentes, hoy a ser un club de amigos electorales. Y por ello creo que el golpe de Estado y el triunfo de lo nacional popular ha modificado drásticamente los escenarios y ha modificado los liderazgos en nuestro país. Por un lado, el golpe ha derrocado al gobierno, pero ha reempoderado a la organización social, constituyéndolo en movimiento social y sujeto político. Este es un elemento importante a manifestar, pero paralelamente la ultraderecha ha desplazado a la derecha política en la crisis del 2019. Si la ultraderecha se apropia del momento político, desplaza a la derecha, impulsa el golpe de Estado, se apropia del gobierno, y la pésima gestión de la ultraderecha en el gobierno prácticamente ha enterrado a la derecha en nuestro país. Esa es una realidad muy fuerte. Pero en cambio el triunfo democrático ha reconstituido el escenario político, y esta reconstitución de este triunfo democrático ha permitido la constitución, de hecho, de 3 liderazgos: la de Lucho, la de David y la de Evo. Y diría que la derecha y la ultraderecha prácticamente se ha convertido oposición por inercia, no por propuesta electoral. Es decir, son oposición porque tienen que ser oposición, no es porque representen una opción política para el país. Ahora, estos 3 liderazgos altamente importantes, en mi criterio, es la triada de la política en nuestro país. En torno a estos 3 liderazgos, de David, de Lucho y de Evo, circula la política nacional. Y por lo tanto representa la contradicción, representa el conflicto y también representa la disputa, porque la política está concentrada y está circulando en estos 3 liderazgos muy importantes. Pero creo que es importante anotar también que hay un horizonte común, es decir, el proyecto político que nosotros representamos y ha sido construido en la deliberación política antes que seamos gobierno, y ha sido profundizado en nuestra gestión de gobierno, constituye un horizonte de largo plazo. Y ese es un horizonte colectivo común compartido, no solo por los 3 liderazgos, sino también por las organizaciones sociales y la nueva emergencia de cuadros políticos. Los 3 representan y sintetizan
en mi criterio, un complejo entramado social, un complejo entramado cultural, territorial, sindical y generacional, tanto en el mundo urbano como en el mundo rural. Entonces, en este tiempo político en el que estamos viviendo en este momento, a partir de la contradicción, el conflicto y la disputa de estos tres liderazgos, implica, en mi criterio, construir una nueva arquitectura de gobernanza política de lo nacional popular. Estamos en esa fase, es decir, cómo construimos la arquitectura de la gobernanza política de lo nacional popular, porque tenemos que tener la capacidad de articular tres elementos. Primero, el liderazgo histórico de nuestro jefazo de Evo. Segundo, el liderazgo estatal de Lucho y David. Y el tercer elemento, la gestión pública y la gestión política. Entonces, si somos capaces de articular dialécticamente el liderazgo histórico, el liderazgo estatal y la gestión pública y política con el horizonte de la revolución democrática cultural, estamos prácticamente entrando en un momento altamente determinante e importante. Yo no quiero ver las opiniones del expresidente o de otras autoridades o parlamentarios que disparan contra el presidente, contra el vicepresidente, etcétera, como si fueran la esencia del conflicto. Yo creo que estamos en un momento donde estamos construyendo esta arquitectura porque es parte de una nueva fase y experiencia política en nuestra gestión de gobierno. Y eso creo que es un elemento altamente importante a debatir, y esa es una obligación que tenemos los militantes de este proceso y militantes del instrumento político. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don César Navarro, dando cuenta también de este primer punto del programa. Le damos la palabra al doctor Carlos Bert para abordar el mismo punto. Adelante, doctor Carlos Bert. Gracias, José Luis. Un cordialísimo saludo a toda la audiencia en este sábado y también para quienes nos sintonicen mañana domingo. Naturalmente, como orureño, no puedo sino festejar junto con los paceños la entrada del Gran Poder. Son las dos expresiones más grandes del folclore en Bolivia. A ver, yo voy a partir de lo siguiente. Panamericana me ha invitado a hablar de los conflictos del MAS y de eso voy a hablar. Pero no me han invitado a hacer una interpretación de los proyectos dentro del MAS, no, los conflictos del MAS. Lo que percibe la población, y mi aspiración es contribuir a que la población entienda a cabalidad lo que está sucediendo en el MAS, ¿no? Año 2022 comienza con la novedad de que los conflictos del MAS afloran. Y digo afloran porque no han aparecido a fines del 21 y principios del 22. Se manifiestan públicamente a principios del 22, pero tienen una larga gestación. Entre los antecedentes es necesario recordar, por ejemplo, a fines del mes de diciembre de 2019, las organizaciones campesinas de La Paz, de cara a las elecciones que se avecinaban, de 2020, ya después de los conflictos, de cara a las elecciones que se avecinaban, las 20 provincias de La Paz hacen un evento y lo proclaman a David Choquehuanca candidato a la presidencia, y su acompañante era Andrónico, según la propuesta de los campesinos de La Paz, apoyados por lo que queda del Pacto de la Unidad. En enero del año 20, o del año 21, perdón, semanas después de la proclamación de David Choquehuanca, Evo Morales convoca en Buenos Aires a un núcleo de dirigentes e impone otro binomio. Designa, porque él lo designa, y está claro que, como ha dicho César, es el jefazo todavía, ¿no? Impone el binomio. ¿Cuál era el binomio? De Luis Arce con David Choquehuanca. Ese es el primer roce duro entre Choquehuanca y Evo Morales.
¿quiénes habían actuado durante los 14 años de la mano? No se vislumbró en los 14 años del largo periodo de Evo Morales conflictos entre Choquehuanca y Evo. Pero no quedó ahí. Bueno, se impuso el binomio de Evo Morales, nombrado en Buenos Aires, y viene junio, Luis Arce comete un grave error. El candidato Luis Arce difunde una encuesta interna del MAS, no autorizada por el órgano electoral, en la que él era el ganador, por supuesto. Es decir, Luis Arce repite lo que había sucedido en el Beni en 2014, hecho por el que el propio MAS eliminó en las municipales de 2014, no era 2014 entonces, 2016 o 15, ¿no? Hecho por el que el propio MAS, porque le interesaba, determinó eliminar a toda la fórmula de, se llamaban en ese momento Unidad Nacional Beni, era la alianza de Unidad Nacional más los demócratas, Unidad Demócrata Beni, y eliminaron a toda la lista, como 200 candidatos fueron eliminados. Bueno, Arce cometió el mismo error en junio. Inmediatamente se alzaron voces. Con la jurisprudencia sentada por el tribunal en el Beni, pidieron primero eliminación de la personalidad jurídica del MAS y eliminación de Arce. ¿Qué hizo Evo Morales? En ese momento, seguramente, Choquehuanca sintió que renacía su posibilidad de ser candidato. ¿Qué hizo Evo Morales? Organizó el salvaje bloqueo del 6 de agosto, que duró 10 días, bloquearon todo, mataron gente, murieron gentes porque no permitieron el paso de oxígeno. ¿Para qué? Y la negociación, y esto hay que decirlo públicamente, la negociación fue directamente de Evo Morales y sus operadores con Salvador Romero y la gente del Tribunal Electoral. Negociaron que no iban a eliminar la personalidad jurídica del MAS, que no iban a inhabilitar a Luis Arce, y lo impuso por segunda vez. En ese momento, probablemente, David Choquehuanca asumió que no tenían ya posibilidad alguna de desarrollo futuro si seguía subordinado a Evo Morales. Bueno, se fue gestando de esa manera, y a partir de enero de este año afloran estos conflictos, y como lo ha señalado el propio César, hay 3 fracciones dentro del MAS. Es difícil saber si son concepciones ideológicas las que los diferencian. En el caso de Choquehuanca probablemente sí. En las otras dos corrientes es difícil saber. ¿Cuáles son estas 2 corrientes? La fracción radical, encabezada por Evo Morales, con el respaldo de los cocaleros del trópico cochabambino, sus más estrechos colaboradores, entre los que está César Navarro, por supuesto, durante quienes apoyaron, trabajaron con Evo Morales durante los 14 años de gobierno, y la débil burocracia interna del partido, obviamente parte de la militancia. La otra corriente está integrada por grupos de renovación interna que cuestionan los resultados, le cuestionan a Evo Morales los resultados de las elecciones subnacionales y todo lo que sucedió a partir de los conflictos de 2019. Y esas derrotas le atribuyen a Evo Morales, porque en efecto Evo Morales es responsable de lo que ha pasado en el Alto, de lo que ha pasado en gobernaciones, en fin, él es el responsable porque él tomaba las decisiones y quiere seguir tomando las decisiones. Bueno, se organizan, se configuran dentro del MAS
grupos que pueden ser caracterizados como renovadores, que se enfrentan a lo que Rodrigo ha denominado los dinosaurios. Como en todas las organizaciones políticas, las nuevas tandas enfrentan a los viejos militantes que quieren continuar usufructuando el poder. Entonces, estas corrientes, que manifiestamente son militantes más jóvenes, ¿qué hacen? Se agrupan detrás de Arce Catacora, porque necesitan ellos no tienen un referente nacional, no tienen un liderazgo propio. Entonces se agrupan detrás de Arce Catacora, que, como hemos visto, fue impuesto, venía de la mano de Evo Morales. Y Arce Catacora necesita sustento propio para encarar el gobierno, porque ya al organizar su gabinete se enfrentó pues a las presiones de Evo Morales y el equipo que rodeaba y rodea al propio Evo Morales. Está claro que Quintana, Carlos Romero, el propio César Navarro, pues con experiencia quisieran ser parte del gobierno. Y Arce Catacora, reforzado por estas corrientes renovadoras, frena estas pretensiones, organiza su propio equipo parcialmente y comienzan las fricciones. Esa es la segunda fracción. Y la tercera, la fracción pachamamista. Por eso digo, probablemente con David Choquehuanca se pueda encontrar un componente ideológico, no así entre Evo Morales y Arce Catacora. Naturalmente, las diferencias académicas entre uno y el otro son abismales, pero eso no es lo ideológico. La fracción pachamamista, liderizada por David Choquehuanca, quienes se refugian en los residuos que quedan del indianismo dentro del MAS. Recordemos que uno de los puntales de la narrativa, del discurso que arman en 2000, y vamos a hablar después, en 2000, a principios de la década hasta 2005, uno de los puntales son los pueblos indígenas, las demandas identitarias, las concepciones indianistas, de las cuales no hay vestigios ya, ni en la corriente evista, ni en la corriente de Héctor Arce, pero sí David Choquehuanca encarna esto. Pero a estas alturas está claro que esta fracción es la minoritaria. Entonces, estas son las tres fracciones que están en pugna. ¿Qué caracteriza a la fracción radical? Dos o tres elementos. Primero, ¿por qué digo que es radical? Evo Morales, a la cabeza de Evo Morales, su equipo de colaboradores, de Quintana, César Navarro, que escribe un libro sobre el golpe de Estado, y otros más, para no hacer largo esto, conciben el discurso, la narrativa del golpe de Estado y la ficción de la tentativa, de la intención de victimar a Evo Morales para justificar su fuga fuera del país. Entonces, inventan esta narrativa y con eso dibujan una línea radical. Y lo que le comienzan a cuestionar a Arce Catacora es que es una línea muy débil. Ellos quieren más energía, dureza, hay que controlar todo, hay que aplastar a lo poco que queda de la oposición. Naturalmente, Arce Catacora no puede entrar a esa línea. Arce Catacora necesita tener puertas abiertas con la oposición, porque ya no tiene 2/3 en la asamblea y requiere tener algunos canales de diálogo con la oposición, porque necesita 2/3 en algunos temas. Por lo tanto, se presentan roces entre estas dos visiones del uso del poder. Aquí no hay disputa de concepción de gobierno, de política de Estado, no, de cómo van a usar el poder. Se generan estas disputas, y por espacios de poder. Bien,
en el medio intenta recuperar algún campo la fracción pachamamista de David Choquehuanca, y es eso lo que estamos presenciando en estos días. Pero nada de esto puede terminar de entenderse sin un elemento que está fuera del MAS. El MAS en realidad está repitiendo, si vemos la historia, y el que no recuerda la historia, no la estudia, va a repetir los errores. Está repitiendo lo que hizo el MNR. El MNR fue un partido tan hegemónico como el MAS a partir de 2005, el MNR en la década de los años 50. No había nadie en la oposición en los años 50 como ahora. Aquella vez que era el PC, Partido Comunista, Democracia Cristiana, no había más. Falange Socialista Boliviana, Democracia y Falange prácticamente inventados por el propio MNR, aunque Falange se creó antes del MNR. Hoy, ¿qué son? Como han señalado ya, agrupaciones electorales para cada evento electoral. Entonces, no existe un adversario externo, para volver a los conflictos internos del MAS. No existe un adversario externo que opere como cohesionador del MAS. Al no existir esto, claro, pueden hacer públicas sus disputas por el poder, sus conflictos internos, y estamos presenciando ese fenómeno. Entonces, este es un mensaje también para Carlos Mesa, para Tuto Quiroga, para el propio gobernador de Santa Cruz. Oiga, si ustedes continúan repitiendo lo que han hecho hasta ahora, va a continuar el mismo escenario político, y aquí, como pueden ver, nada de la teoría de lo nacional popular de la que podemos hablar, y la fantasiosa concepción que maneja hoy el MAS de lo nacional popular. La categoría nacional popular fue antagónica, que utilizó Zabaleta para diferenciarse del fracaso de la burguesía, del proyecto de la burguesía. A cambio de eso, lo nacional popular. Si se mantiene esa concepción, estamos presenciando entonces el fracaso del proyecto de lo nacional popular, porque a eso nos ha traído el MAS después de estos 15 años. Pero bueno, ese es un tema que lo podemos abordar. Estos son los elementos, estimados amigos, que quiero aportar a la población para entender esto, y creo que no les he saludado al comenzar, ni a Rodrigo, ni a César, así que cumplo en sí, en salvar lo protocolar. Gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos. Vamos a hacer una segunda ronda, muy breve en este primer punto, para completar algunas ideas, algunos aspectos que quizá hayan quedado sueltos. Empezamos con usted, senador Rodrigo Paz. A ver, reiterando de toda esta estrategia de controlar regiones, el Alto, Santa Cruz, Cochabamba, juicios, bloqueos, una serie de cosas, el resto de los departamentos que somos aledaños para la lógica cultural del MAS, porque solo el eje central es donde le pone mayor peso, pero reitero eso que lo dije al principio. Ahora, tomando las palabras de Charlie, de Carlos, lo nacional popular está en un fin de proceso, y creo que César, con todo el respeto con él, que siga hablando de lo nacional popular, pero está en el final de un proceso. La UDP fue parte de lo nacional popular, y fue un organismo que no tenía celulares, tecnología, no tenía una serie de cosas, y tuvo mayor presencia que el masismo a nivel nacional, y no habían carreteras, y no había las comunicaciones de ahora. Había un sentimiento profundo de lo nacional popular. Otra cosa son las consecuencias, otra cosa son el hecho ya de ejercitar la democracia, la economía, una serie de cosas, ¿no es cierto? Pero, porque ese sentido, yo diría con todo respeto, César, soberbio que tienen los masistas de autoproclamarse el pechito de Tarzán, la verdad que me parece una falta de humildad con la historia de este país. Lo nacional popular está en un ciclo de cierre. Concuerdo en esa diferenciación que hace Zabaleta con el tema de la burguesía, concuerdo con Carlos, pero ahora viene un fenómeno que se está hablando también en ciertos sectores, sobre todo juveniles, lo popular democrático.
O sea, no dejan de ser nacional, exacto, pero se definen de una amplia base popular, pero tienen a la democracia como esencia, que no tiene como esencia en todos los ámbitos lo nacional popular. No me pueden a mí convencer que lo nacional popular en su vena profunda es democrático. No es, como el masismo que no es democrático. No es democrático y podemos respetarnos y podemos llevar adelante diferencias en cuanto a la percepción, pero en ello yo creo que hay una gran diferencia. Entonces, hoy día yo la verdad que cuando salgo a la calle y la gente, o viene la gente al Parlamento, o voy a Tarija, o ahora que he viajado por todo el país, la gente sabe de qué me está hablando, no de lo nacional popular o de otras determinaciones. Me pide empleo, hagan algo con el empleo. O sea, yo he escuchado aquí unas definiciones extraordinarias, pero me dicen empleo, trabajo, ingreso, porque tengo un presidente que se olvidó del bioceánico, Brasil, Paraguay, Argentina y Chile. Argentina, hermano de sangre, nos ha dejado fuera del corredor. Y resulta que no va a la cumbre, pero tampoco ahora, como potosino César, nuestro presidente, no viaja el mundo en un momento donde la guerra de Ucrania y Rusia nos da una oportunidad para los minerales y para una serie de productos, por ejemplo en el caso de Potosí, extraordinario en precios. El presidente está allá en la punta de ese edificio más feo que he visto en el centro de la ciudad, que mató toda la arquitectura republicana y precolonial de La Paz. Ahí está, ahí encerrado. Agarra el helicóptero, agarra el avión, se da vueltas, cuando lo llama Evo al Chapare, llega al Chapare, cuando lo llama pero cuando lo llama un gobernador, si no es de su lado, no va. Cuando lo llaman los alcaldes, no va. Cuando lo llaman los empresarios, no va. ¿Y a quién manda? Lo manda a Choquehuanca, pero Choquehuanca está pensando pues en el sexo de las piedras, en el sexo de los bolivianos, en no comer carne y en no tomar alcohol. ¿Qué van a hacer mañana mis compañeros hoy día los compañeros del Gran Poder? ¿Qué van a hacer? Se van a perder el año nuevo andino, amazónico y chaqueño, porque seguro que alguna cerveza se tomarán, pues, y alguna carne le echarán. O sea, estos son dos concepciones que no están preocupados por el verdadero problema de los bolivianos, que es trabajo, empleo, la economía. Y lo mejor de toda esta situación, para cerrar este punto, el Evo lo sabe. No sé si, yo no sabía que César era asesor de Evo, pero el entorno de Evo le está diciendo, oye, atacale a la economía, porque supuestamente ese es su fuerte. Propone, entonces Evo sale en su Twitter, y les he mostrado más de 50 páginas de Twitter y de anuncios del Evo, diciendo, oiga, crédito para los pequeños productores, 6 meses a 1 año sin interés. A la vaina. Mensaje al presidente, pero por Twitter, no se lo manda por escrito o por teléfono. Tantos recursos para obras, tanto para esto otro. O sea, le está entrando, porque además dice, porque en mi época, cuando yo era presidente, el jornal estaba en 130, 150 bolivianos. Pero ahora, claro, mira este desastre. ¿Quién está manejando la nave? No me están escuchando. Entonces, el problema de los bolivianos no es que el Evo se pelee con el Arce, ni que el Choquehuanca piense en el sexo de los bolivianos. El problema de los bolivianos es que ven en el gobierno que ya no hay causa para pelear por Bolivia, por el empleo, por la economía. Hay una casta de poder que está intentando, a como dé lugar, no perder el tema del Estado, porque Estado y partido y gobierno son la misma cosa. Y una cosa que realmente me choca, querido César, con el respeto y el tiempo que nos conocemos. ¿Cómo pues jefazo? ¿Quién dice jefazo? ¿De dónde nace eso? Parece que ustedes los han convencido de que realmente el hombre es una suerte de taita, un dios, una suerte de enunciado, no sé. Con todo el respeto, ¿cómo pues jefazo? Eso no es pues de las organizaciones sociales, eso es caudillismo, eso es pensamiento único, eso es... ¿Sabes a quién le decían jefazo? Al dictador más cruento que tuvo República Dominicana, el jefazo, Trujillo, ese era su apodo, 40 años, igual que Franco, y más o menos parecido a Stroessner. Cuando yo me enteré eso leyendo, le decían el jefazo. ¿Cómo podemos decirle a Evo el jefazo? Hasta para eso se tienen que reunir, porque no se trata del jefazo, sino se trata de la construcción de una organización política que no va a desaparecer mañana,
que va a ser parte de la historia de los siguientes 10, 15, 20 años, y que Dios mediante, con el esfuerzo, evidentemente, porque hoy día concuerdo, no hay una oposición, no hay, oposición sería ser alternativa y alternancia, así que antes de que te adelantes, César, no hay oposición, y estoy concuerdo con vos. Habrán liderazgos que han hecho su esfuerzo, pero no hay una propuesta alternativa de oposición para generar alternancia a este gobierno. Ahora, quedan 3 años, evidentemente. Ojalá Dios quiera que para el 2025 se pueda llegar con una propuesta que sea alternativa y de alternancia. Y que de una vez, con todo el respeto a los dinosaurios, permita que otros, como ha identificado Carlos, otros puedan ser parte del proceso de gobierno en nuestro país. Muy bien, muchas gracias, le damos a Rodrigo Paz. Continuamos con usted, don César Navarro, para ir completando algunas ideas en este primer punto. Pero me parece muy interesante los temas que tratan, porque la categoría de lo nacional popular no es una categoría propia sabaletiana, es una categoría gramsciana. Y Gramsci utiliza esta categoría fundamentalmente para explicar la crisis entre guerras en Italia. Y Zabaleta tiene la cualidad no solo de usar la categoría de lo nacional popular, sino construir el concepto de la sociedad abigarrada, pero también de saber explicar los momentos de crisis como momentos constitutivos. Es decir, no podemos utilizar un término de manera descontextualizada y en muchos casos incluso como adjetivo, ¿no? Primer elemento. Un segundo elemento me parece muy llamativo, que permanentemente la especulación y la fantasía se vuelve como una narrativa oficial para descalificar este proceso altamente importante que estamos viviendo en el país. Es decir, esa ficción, en base a la especulación, se vuelve como una narrativa oficial desde las múltiples oposiciones que tenemos en el país, porque son múltiples oposiciones en norte y horizonte, pero como una verdad discursiva. Entonces encontramos códigos, palabras y frases eternamente reiteradas como sinónimo de identidad discursiva en estas múltiples, complejas y desubicadas oposiciones que tenemos en el país. Pero además, cuando queremos hablar de democracia y de la política, debemos de ver quiénes son los titulares para lograr conseguir la democracia como institución política en el país. Y cuando hace referencia a Charlie Berry, dice el bloqueo salvaje que protagonizaron en agosto del 2005, esa misma frase recuerdo que dijo Natuch Bush en el golpe de 1979, cuando la gloriosa Central Obrera Boliviana y la Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a un año de fundación, deciden declarar el bloqueo de caminos y la huelga general contra la dictadura de Alberto Natuch Bush, que asesinó a varias personas en 2 días. Esa fue la forma de catalogar. Y muy bien Zabaleta, y recurriendo a Zabaleta, en las masas en noviembre, tiene la capacidad de decir que ese bloqueo demuestra que la clase obrera y los campesinos se apropian de la democracia representativa. Ese es el momento político constitutivo de hacer de la democracia la institución política que define el funcionamiento del Estado y la sociedad de nuestro país. Ese es un hecho altamente importante. Entonces, cuando hablamos del golpe de Estado del 2019, porque para muchos de las oposiciones, ¿no? Y lo que llama la atención, José Luis, y me duele en el corazón y lo digo de frente, después de los actos criminales de asesinato a hombres y mujeres en Sacaba y Senjata, la señora Áñez tenía el 25% de popularidad. Y los que apoyaban y los que apoyaron al gobierno de facto se sentían orgullosos de esa presidencia, al extremo que el exalcalde Revilla, en la inauguración de a las citas del 2020, le dijo: sería un honor acompañarla a usted, señora presidenta. Es decir, había un orgullo. ¿Por qué? Porque la soberbia señorial de la derecha en el poder, con el gobierno de facto, hacía de la masacre su forma de vida, y se sentían orgullosos de ese elemento. Pero los campesinos, los obreros, al igual que en 1979, tuvieron la capacidad en agosto del 2020, después
de la decisión política de la derecha en el poder, no de postergar las elecciones. La decisión política de la derecha en el poder era anular la convocatoria a elecciones para hacer una nueva convocatoria electoral. ¿Por qué? Porque sabían que la forma de cohesión política de este proceso está básicamente en torno al orgánico, lo sindical, lo territorial y lo cultural, y hay un desplazamiento de carácter nacional. Entonces ahí valoro de manera positiva a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. También un saludo y además un homenaje al ex ejecutivo de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, Orlando Gutiérrez, y a los dirigentes campesinos, que le dijeron no, un momentito, nosotros queremos que haya elecciones democráticamente. Y fue la movilización popular. Pero ¿cuál era el discurso oficial? El mismo que dice Charlie Bell. Estos bloqueadores, que los llamó animales el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, Calvo, la misma frase que utiliza Charlie Bell. Estos animales bloquearon, estos salvajes, lo dijo Yanine Áñez en Sucre, a los indígenas que fueron vejados el 24 de mayo del 2007, ¿no es cierto? Ellos, esos salvajes que han sido catalogados, tuvieron la capacidad de imponer una fecha electoral. Esas fueron las elecciones del 18 de octubre. Es decir, al igual que estos obreros, indígenas y campesinos, que fueron descalificados por la dictadura criminal de Natuch Buch, de Alberto Natuch Buch, que también fueron descalificados por el gobierno de facto y los voceros oficiales del gobierno de facto, tuvieron esa capacidad de recuperar la democracia y volverla una institución, un patrimonio para hombres y mujeres en nuestro país. Ese es un hecho importante. Pero estamos hablando de lo que es el movimiento al socialismo y los problemas que tenemos ahora. Y creo que es importante ver qué es el MAS para entender el conflicto y la dinámica que estamos viviendo. El MAS es una organización política sin estructura partidaria. Sí, el MAS no tiene estructura partidaria. La estructura política que tiene el MAS es una estructura sindical y territorial. Desde el momento que se concibe al instrumento político, no se concibe una reunión de club de amigos o de intelectuales de izquierda, sino se concibe en una asamblea, en un ampliado, en un congreso, y el momento inicial, incluso por la referencia histórica que se tiene, es el Congreso de la Federación Sindical Única de Trabajadores del Altiplano Sur, FRUTCAS. Entonces debemos ver ese elemento. Pero las organizaciones sociales, que son los fundadores del instrumento político, tienen autonomía deliberativa frente al MAS. Entonces, ese es el otro elemento y el otro componente altamente importante. Si la estructura política del MAS es sindical y territorial, las estructuras sindicales tienen una autonomía deliberativa frente al MAS. Pero además, tienen su estructura orgánica y sindical, y esta estructura orgánica y sindical, en momentos importantes, generan movilización contra el gobierno. Generan movilización, bloquean huelgas y paros contra el gobierno. Es decir, no es la primera vez que sucede este hecho en el gobierno liderada por nuestro compañero Luis Arce. Es decir, esta autonomía que tienen las organizaciones sindicales les constituye en una forma de legitimidad política de su sector social, lo que demuestra evidentemente que las organizaciones sociales tienen su propia dinámica política en función de su propia demanda reivindicativa de su sector. Pero en el momento político decisivo, y debemos valorar de manera clara y concreta, este bloque popular tiene la capacidad de actuar como un bloque nacional, como un bloque que tiene la capacidad de dar mensajes determinantes y definitivos. Por eso que la victoria fundante del 18 de diciembre del 2005 es similar a la victoria fundante del 18 de octubre del 2020, es decir, cuando tenemos la capacidad de presentarnos no como una alternativa electoral, sino como una opción política de gobierno y de Estado. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que ahora tenemos nosotros? El MAS, cuando se funda, tiene una estructura política para enfrentar al viejo Estado
republicano colonial, porque nosotros nos fundamos en marzo del 95, cuando está en pleno auge el neoliberalismo en nuestro país. ¿Y dónde se da el Congreso? Se da en Santa Cruz de la Sierra, ¿no es cierto? ¿Y quiénes convocan? Convoca la Confederación de Campesinos con el visto bueno de la Central Obrera Boliviana. Y me acuerdo que estábamos revisando la prensa de ese momento. La organización cocalera. Esa fue la descalificación que le hicieron en ese momento a la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, cuando se fundó en marzo de 1995 en Santa Cruz. Pero hoy en día, esa estructura que se organiza desde esa década está vigente hasta el día de hoy. Entonces, el salto político que hoy tenemos que dar al interior de la estructura política tiene que ser fundamentalmente construir y constituir la nueva estructura política del instrumento político que tenga la capacidad de liderar el Estado plurinacional. Es decir, nosotros no nos vamos a perder en esa enumeración de uno u otro acto. Le dijo, no le dijo, la economía está mal, le respondió, le habló mal del ministro, el ministro hizo una respuesta. Es decir, es parte a veces de las características propias, y muchas veces las oposiciones y los analistas folclorizan ese hecho como una narrativa ideológica, ¿no? Y a veces es altamente llamativo cómo tratan de imponer esa folclorización como si fuera un hecho de crisis y fractura al interior de nosotros, ¿no? Entonces, hay elementos que uno vive y conoce de este proceso de manera directa por la forma como se articulan las organizaciones sociales, y ahí podemos ahí podemos expresar y conocer que a pesar de la disputa, existen elementos de cohesión. Pero hay otro elemento que hay que ver, José Luis, que me parece altamente importante. Dice, claro, vino Evo, tomó malas decisiones y se perdió la gobernación de La Paz, la alcaldía del Alto, la de Beni, la de Pando, etcétera, ¿no? O sea, entonces es la culpa del Evo. No es la culpa del Evo. Cuando hacemos la revisión del comportamiento electoral, y eso me parece interesante, de las elecciones 2009-10, 2014-15 y 2020-21, ojo, y pongo las dos fechas, porque unas son elecciones nacionales y las otras son departamentales municipales. Entonces, las elecciones nacionales siempre hemos actuado como bloque nacional. Este es un elemento altamente importante y determinante, porque este bloque nacional ha permitido derrotar a la derecha. Charlie fue buen tiempo parlamentario del movimiento al socialismo, perdón, de la izquierda, del MIR, perdón, mil disculpas por la confusión, fue parlamentario del movimiento de la izquierda revolucionaria, y hasta entiendo fue prefecto del departamento de Oruro, ¿no es cierto? Pero lo que permitió derrotar por la vía democrática fue la unidad en torno a la organización sindical, el 2005. Entonces, esta misma forma de expresión se manifestó en octubre del 2020, cuando también, por esta misma vía, logramos nosotros derrotar al gobierno de facto, derrotar a la derecha y recuperar el gobierno por la vía democrática, que perdimos por un golpe de Estado. Entonces, creo que es importante ver estos elementos, y nosotros como movimiento al socialismo estamos en un gran desafío histórico internamente, y ese desafío tiene que ver cómo somos capaces de tener una estructura política que sea capaz de liderar la constitución y la construcción del Estado plurinacional, porque el MAS es la única organización política que está presente prácticamente en todos los escenarios gubernativos, sea nacional, departamental y municipal, y tenemos la obligación y la responsabilidad nosotros de impulsar estos elementos. Entonces, ahí está el gran debate interno. Yo confío plenamente en la responsabilidad del liderazgo de Evo, de Lucho, de David, y te digo, Rodrigo, jamás me voy a avergonzar de tener una militancia política, de tener un liderazgo de un hombre como Evo Morales, de ser un líder antiimperialista, anticolonialista, que ha tenido la capacidad de liderar uno de los procesos históricos más importantes de la historia de nuestro país, y también tuvo la capacidad de liderar un momento determinante de la historia política del país para que tengamos una candidatura a la cabeza de Lucho y de David.
Yo creo que los líderes tienen esa capacidad, esa certeza de tomar decisiones importantes, y hoy tenemos un trípode que tiene esa capacidad de liderar este momento político, y este momento político nos expresa esta múltiple y compleja realidad, pero paralelamente también te da una certidumbre, ¿no? Y un elemento más que quiero, no un elemento, sino que me parece un hecho vital. Nosotros, como movimiento político, desde el 2005 tuvimos una cualidad: le dimos certeza al Estado y a la sociedad boliviana. Y el neoliberalismo, ¿qué le dio? Incertidumbre, desesperación y saqueo. Entonces, por eso creo que nosotros hoy representamos no simplemente la certidumbre, sino también, bajo liderazgo de Lucho y de David, que están conduciendo el Estado, representa todo un proyecto altamente importante y fundamental para nuestro país. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Para finalizar este primer punto, don Carlos Bert. Bien, es necesario, antes de acotar un elemento más que dejé para esta segunda intervención sobre el tema de fondo, es necesario poner algunos puntos sobre algunas íes que han quedado sueltas, y voy a aprovechar lo que acaba de hacer César Navarro para demostrarle a la audiencia que la falsedad, la mentira, es el estilo de gobierno del MAS, y acaba de hacer lo mismo César Navarro, porque ya ha trascendido a las personas y se ha vuelto en un estilo de la organización política y de su gobierno. ¿A qué me estoy refiriendo? A dos cosas. Pongo de testigos a todos quienes están oyendo este programa, y a quienes están en esta mesa. Acaba César Navarro de acusarme, de enrostrarme, que yo he calificado de animales a quienes han hecho el bloqueo en agosto, ese salvaje bloqueo de agosto. Yo en ningún momento he utilizado esa palabra. Tengo testigos, miles de bolivianos, pero Navarro acaba de decirme eso. Ese es el estilo del MAS: falsedad, mentira, medias verdades, tratar de encubrir las cosas para no solo su conducción política, sino para su gobierno. O sea, ahí está la prueba. Segundo elemento: intenta descalificar lo que ha sucedido, los análisis que describen los sucesos de agosto de 2019, intenta descalificar esos análisis que corrientemente, lo hice en el pasado y acabo de hacerlo ahora, responsabilizamos a esos bloqueadores por la muerte de varias personas. Y yo he tenido un amigo muy estrecho que ha muerto por culpa de ese bloqueo en Oruro. El licenciado Antonio Flores, enfermo de COVID, en el hospital, no pudo conseguir oxígeno. ¿Por qué? Porque los malditos bloqueadores, y repito la palabra, impidieron que el oxígeno de Cochabamba pase a Oruro. Y como el licenciado Flores, decenas de personas. E intenta descalificar eso comparando con el golpe de Natushbus y con la intervención de la COP, por favor. En 1979 fue un golpe de Estado, y el pueblo reaccionó contra un golpe de Estado, y se derrotó al golpe de Estado. Por esa época militaba yo en partidos que estuvimos en esos movimientos, luego fui asesor de la Central Obrera Boliviana. No me va a venir a contar cuentos, César Navarro, de eso. He sido parte de ese proceso. Entonces, confundir eso, resistencia popular, con una COF que en ese momento era la vanguardia, con el remedo que existe hoy, con ese pequeño grupo de sinvergüenzas que están al servicio del gobierno, comparar esa COF del 79 con estos, por favor, no hay ninguna comparación. Pero lo peor, la resistencia popular del 79 fue contra un golpe en contra de la democracia. ¿Cuál fue el bloqueo de 1979?
de 2019. 2020. ¿Cuál fue la razón? Dizque para garantizar que hayan elecciones. Mentira. Evo Morales y su gente, no sé si fue uno de los negociadores Navarro. Evo Morales negoció con Salvador Romero, por favor. Negoció que no se elimine la personalidad jurídica del MAS y que no se lo inhabilite a Luis Arce Catacora. Eso fue lo que negoció. ¿Cómo va a comparar eso contra la resistencia popular en contra de un golpe de Estado de 1979? Esa es la falsedad del MAS. Ese es el discurso que utiliza medias verdades para justificar sus tropelías. Es eso lo que ha hecho el MAS durante 15 años y continúa haciendo, pero ya, esto se acabó, y es verdad. Todos los procesos, todos los periodos en sus años iniciales tienen su éxito. Son la expresión de la historia, de la evolución de la sociedad. Pero también todos esos procesos se agotan. Y al agotarse, ponen en evidencia todas sus debilidades y sus incapacidades, que es lo que estamos viviendo ahora, en relación al MAS, así como a fines de los años 90 y al comenzar el nuevo siglo, se visibilizaron los defectos y las debilidades de los neoliberales. Estamos viviendo exactamente lo mismo, con una diferencia. ¿Qué es lo que está marcando? La caída, la desarticulación del Estado neoliberal generó las condiciones para que el proyecto popular que estaba en germen alrededor del MAS y PSP tome fuerza. Ese fue el factor que aceleró el proceso y abrió el nuevo periodo. Hoy estamos asistiendo a la declinación de este periodo y a la apertura quizás, y remarco el quizás, de otro periodo, pero no aparece el sujeto. No se ve al instrumento que va a sustituir esto. Si no surge en los próximos 3 años el nuevo instrumento que articule las fuerzas sociales que definitivamente están ya en contra del declinante el MAS, si no aparece instrumento, tendremos que soportar en un nuevo periodo decadente de 5 años adicionales del MAS, que sería lo peor que le pase al país. Pero bueno, quiero dejar eso y terminar añadiendo el último elemento del conflicto, de los conflictos en el MAS. Ya hemos dibujado a las 3 fracciones, el radicalismo con Evo Morales a la cabeza, radicalismo explicado solo por lo que ha sucedido en 2019, el fracaso de las elecciones de 2019 y todo el proceso que viene a partir de esos hechos que marcan a Evo Morales en un estilo personal que él tiene y sus seguidores como una corriente radical, la tendencia renovadora que se afilia detrás, porque no tiene un líder detrás de Arce Catacora, y los resabios indianistas encabezados por Choquehuanca. ¿Cuál es el elemento final que desata todo lo que estamos viviendo? Bueno, Evo Morales pierde poder. Después de las elecciones, y claro, él ha digitado la candidatura de Arce Catacora, Evo Morales cree que puede ser el articulador de todo el proceso de gobierno e intenta imponer ministros, armar el equipo de Arce Catacora, lo que no sucede en la lógica propia del poder. Cualquier persona que es nombrada presidente se inunda de la lógica del poder, y Arce Catacora necesita armar su propio esquema y entra en pugna con Evo Morales. Evo Morales logra la designación de parte del gabinete, pone a gente como a su abogado de
¿cómo se llama? Chávez, de Wilfredo Chávez es, ¿cómo se llama? Procurador general, lo pone de procurador, a su brazo derecho lo manda de embajador a la OEA porque tiene que enfrentarse con el secretario general de la OEA, o sea, logra armar todavía parte de ese gobierno, pero ya genera resistencias. Como ha perdido, como llega a la evidencia de que ha perdido parte del poder, ninguno de sus íntimos colaboradores, a ninguno le permiten ocupar espacio decisivo de poder, salvo los que he designado. Entonces, ¿qué sucede con la corriente radical? Comienzan a mirar prematuramente las elecciones de 2025 y emiten el discurso. Evo Morales, se acuerdan, ¿no? Recuperan el discurso. Evo Morales, el primer indígena, como acaba de decir César, ¿no? El gran líder de este gran proyecto, triunfante. Entonces tiene que volver al poder, tiene que volver al gobierno en las próximas elecciones. Y ese es el elemento que termina de irritar las relaciones con Choquehuanca, que ya ha sido postergado 2 veces, como he narrado, y con el propio Arce Catacora, que está comenzando a acumular su propio poder. Y Arce Catacora, legítimamente, porque además tiene el respaldo de las reglas constitucionales, puede aspirar, ante la inexistencia de una fuerza opositora coherente, puede aspirar a la reelección. Y ese es el problema ahorita entre Evo Morales y Arce Catacora. García Linera lo ha dicho públicamente en una entrevista. García Linera se ha atrevido a decir: si Arce Catacora decide postular, el MAS se va a dividir. Y es eso lo que están viviendo. Es esa la disputa bruta, simple, desnuda por el poder. Aquí no hay líneas ideológicas, no están discutiendo lo nacional popular versus no sé qué dentro del MAS. No existe esa vida ideológica, no existe en el MAS. Eso lo tendrá Navarro por su origen en el PC, donde organizaciones donde sí hay habían, no sé si habrá todavía, habían esas discusiones. En el MAS no hay eso. ¿Ustedes creen que los sindicatos cocaleros discuten esas cosas? ¿Ustedes creen que en la COB esos remedos de dirigentes discuten eso? Por favor, no, eso se ha perdido, no existe ya. A eso ha conducido el MAS, esa es la realidad. Esa es la razón de fondo de los conflictos en el MAS. Muy bien, de esta manera, agradeciendo a don Carlos Bert, cerramos este primer punto del programa Diálogo en Panamericana. Bastante ampuloso el tiempo que hemos tenido para considerar el primer punto. Vamos acelerando, por favor, la participación. El segundo punto tiene que ver con el curso del Censo de Población y Vivienda en función de algunos recientes sucesos informativos que se han presentado. Esa dubitación respecto a la renuncia o no, al final ratificación del presidente del INE, y el reemplazo en el Ministerio de Planificación. ¿Qué dice usted, don Rodrigo Paz, sobre este tema muy importante también, se dice, para la población y el país? Muy bien, un detalle. El otro día estábamos debatiendo una normativa de crédito justamente para el tema censal. Va a entrar ahora la siguiente semana, y hablamos de la ley de hidrocarburos. Los masistas estaban convencidos que ellos habían aprobado la ley de hidrocarburos, la 3058. Y yo le dije, no señores, la ley 3058 fue aprobada y quien firmó esa ley fue Ormando Bacadías, un gran cruceño. Lo que el masismo hizo, cumpliendo la ley, es, y está en el 5º o 6º punto del decreto, generar el decreto 28701, donde cumple el mandato de la ley. O sea, hasta el mismo concepto de nacionalización viene precedido de una ley que no la hace el MAS. Es más, el MAS votó en contra del IDH, votó en contra de una serie de factores de esa norma, pero después, una vez que asume el gobierno, toma la ley, tira el discurso nacionalizador con una ley que no aprobaron,
y generan el decreto 28701. Y otro aspecto sobre desgracia, porque cuando uno está en poder es más frío en las muertes. En los primeros 13 años de Evo Morales de presidente, 132 muertes, entre grupos y otros enfrentamientos con el gobierno. En el tema censal, rápidamente, y para ponerlo en términos prácticos, mañana se juega el partido Bolívar Stronger. 3 días discutiendo el árbitro, discutiendo de una o de otra manera quién es el árbitro. ¿Por qué se discute el árbitro? Porque en el partido el árbitro tiene que ser imparcial, el árbitro tiene que intentar, aunque es un factor humano, generar la verdad de las decisiones. Eso es el censo, buscar la verdad de los bolivianos. Que el árbitro, el Instituto Nacional de Estadísticas, que es el que se va a encargar de llevar el proceso, sea evidentemente alguien que nos diga, nos maneje la verdad de los bolivianos de forma adecuada. El árbitro tiene que tener la capacidad y el entendimiento de que está trabajando no para un gobierno, no para un partido de turno, sino que está trabajando para conciliar a través de estadísticas y técnicas censarias de censo la verdad de los bolivianos. Y esta verdad hoy día, para bien o para mal, porque veremos efectos migratorios, veremos efectos en cuanto a cómo estamos en salud, en empleo, en justicia, educación, cómo están nuestras familias bolivianas, cómo estamos en empleo sobre todo. Entonces, a partir de ello, viene una serie de crisis, porque no solo además se juega la consulta de salud, educación, justicia y todo esto que he comentado, sino viene un nuevo orden parlamentario, viene un pacto fiscal, pero sobre todo viene algo fundamental que no se pregunta en el censo, pero va a ser resultado del censo. ¿Qué queremos los bolivianos a futuro? ¿Qué queremos los bolivianos a futuro? ¿Qué queremos cambiar los bolivianos a futuro? Por eso es fundamental que el censo sea con árbitro neutral, que salga la información, la que salga, la cruda realidad de los bolivianos en los diferentes aspectos, en las diferentes regiones. Entonces, por ejemplo, los bolivianos queremos seguir poniendo 78.000 millones de pesos bolivianos, en empresas quebradas. Hay ciertas estratégicas que hay que mantenerlas, sí, hay que mantenerlas. Pero hay otras que se han inventado a la voluntad de los cartonboles, lactioboles y una serie de boles, ¿no es cierto?, que nos han boleado, pues, como decimos en Tarija, nos han boludeado, en el sentido estricto de la palabra, y 78.000 millones de bolivianos, que es el presupuesto para el 2022, están para estas empresas. Entonces, después de que venga el censo, queremos los bolivianos que esa platita, un 40%, un 50%, se vaya para las pequeñas empresas, como ha puesto don Evo en su Twitter. Oiga, venimos hablando de esto hace 1 año y medio, y hace un mes Evo pone en un Twitter, ¿por qué no ponemos recursos para los pequeños productores de 6 a 1 año sin intereses? Oiga, venimos hablando hace 1 año y medio, pero ¿de dónde sale la plata, pues? De las empresas que ha creado, esos elefantes blancos que han creado durante 18 años, con 55.000 millones de dólares, sin ningún pozo descubierto que sea parte de la fuente de esos recursos en los 16 años, de gobierno de don Evo Morales, ¿no es cierto? Y que se ha farreado 55.000 millones. Oiga, es lindo tener fiesta cuando hay plata, pues, pero a ver, hacer fiesta entre pobres, eso ya los masistas no entienden, porque perdieron causa, están con casta. Y la casta dice, oiga, tenemos que ordenar este censo para que los resultados se acomoden a lo que estamos haciendo nosotros con la ley 1407, que es la ley hasta el 2025 de la economía, con ciertas leyes que acaban de aprobar ahora con su mayoría para controlar ciertos sectores de la sociedad, ciertos sectores de la economía, los sectores de la policía y las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y la gente se pregunta, ¿cómo es? ¿Cambiamos mediante el censo la justicia o la dejamos como está? Porque ya van 18 años, 17 años, estimado César. ¿Qué hacemos con la educación? ¿Sabía, César, que los últimos 17 años no hemos hecho una sola prueba internacional en Bolivia para compararnos con el resto del mundo en pruebas de nivel educativo? Nos comparan con Haití, y con la pandemia peor todavía. Pero en Haití se matan presidentes, tienen terremotos, esa pobre pequeña parte de una isla
sufre unas consecuencias que en Bolivia, con todas las ventajas que hemos tenido con 55.000 millones, educación, salud, justicia, sigue de igual manera. Una vez que se acabó la plata, ¿dónde están los empleos? ¿Dónde está la estabilidad? ¿Dónde está la certidumbre hacia futuro? Yo no veo mucha certidumbre hacia futuro, les quiero decir con todo el respeto a los compañeros del MAS ni al presidente. Es más, creo que el Evo le está pegando ahí porque sabe que va a darle y que Arce va a tener problemas el próximo año y que su déficit fiscal va a subir a 2 dígitos a fin de año y que no van a crecer al 5.1 sino al 3.9 y que el próximo año con los resultados del censo se va a complicar más todavía, y el Evo lo está olfateando, porque si es algo el Evo es un animal político en el respeto del concepto animal político, para que no se me malentienda, ¿no es cierto? Don Jaime Paz es un animal político, don Oscar Eid y muchos animales políticos. César, vos también creo que se puede calificar, yo en lo mío no tanto, más tibio en ese tema. Yo soy tigre. Usted es tigre, está bien, es un animal al final. Entonces, esta redistribución, por ejemplo, estos temas que va a dar el censo, vamos a redistribuir, vamos a seguir, César, con el 85% de los recursos en el gobierno central, gastando el Arce el 85%. Él recorta las alcaldías y gobernaciones, todas las alcaldías, y que levante la mano una alcaldía del MAS o no del MAS o de cualquier grupo a que les han recortado sus presupuestos, gobernaciones y alcaldías, pero no recortaron al gobierno central. 85% el presupuesto, 15% para las regiones. Por ejemplo, a través del censo, con los números reales, ¿podemos pasar a un 50-50 con las regiones? ¿Por qué no consultar? Y además, estimados radioescuchas, yo he hecho una propuesta. El censo se tiene que llevar adelante, pero técnicamente es imposible. Técnicamente es imposible. El censo se tiene que reprogramar, pero si no se reprograma, el 16 de noviembre va a ser fraude, engaño y robo. ¿Qué explico con fraude? Los resultados no serán los correctos, porque la cartografía requiere por lo menos 1 año para ser desarrollada. ¿Qué significa cartografía? Que con un satélite o con sistemas de tecnología te sacan una foto de tu ciudad o de tu comunidad o de tu departamento, del país, ven tus edificios, ven dónde está tu casa, dónde está el conventillo donde vives, y de ahí tiene que ir alguien a consultar cuánta gente vive ahí en la zona. Después viene la boleta censal, que todavía hacia finales de mayo, este mayo que ha pasado, tenía que haber sido presentada. No hay boleta censal en el país. Y quieren, durante el año pasado, César, en julio del año pasado, hicieron el decreto para el censo. Han tenido 1 año hasta este julio que ya viene. Y han avanzado 23%, recién anunció antes de ayer la directora interina del INE, dijo, hemos avanzado 23% en la cartografía. No vas a completar en 5 meses la cartografía, necesitas más tiempo. Sin cartografía, eso es fraude. Fraude en la información, no es fraude en voto, es fraude en la información. Sin boleta censal adecuada y consensuada como ha hecho la Argentina y Uruguay, eso es fraude. Compañeros, eso se llama fraude. Engaño. ¿Qué es el engaño? Sin calendario, entra ahorita, por favor, César, a la página del INE, el calendario está vacío. Llegas a mayo, creo que junio, julio vacío, agosto, septiembre, octubre, noviembre, no le han puesto ni la fecha del 16 de noviembre como día de la fecha censal. O sea, qué descuido, no sé cómo se puede defender esa desorganización. Entonces, sin calendario, sin referencias en el ámbito de transparencia, porque ustedes saben que yo le he pedido 2 peticiones de informe a la ministra que recién renunció, no me ha respondido, 2 combinatorias, no me ha respondido. ¿Y qué he hecho yo? He mandado cartas a las organizaciones que son parte de este comité de alto nivel internacional. ¿Qué me han respondido las organizaciones? Fonplata, ¿qué me ha dicho? Estoy prestando $40 millones, pero no participo de la supervisión. ¿Qué me ha dicho el Fondo de los Pueblos de las Naciones Unidas? Me ha dicho, yo voy a dar asesoramiento técnico, pero los resultados son responsabilidad, los números definitivos los va a dar y van a ser certificados por el Ministerio de Planificación y el ámbito del INE. O sea, todos dicen, voy a ayudar, pero no soy parte de la certificación del proceso de transparencia. Sistema de tabulación. No hay, César, no hay. Entras al INE, vas a la Argentina y te dicen, este es el sistema de tabulación, cuando entra la información, de esta manera van a salir los resultados. Tú entras a la página boliviana, no hay tabulación. Por último, robo. ¿Por qué robo? Porque son $68 millones. 68 millones de dólares. 40 del Fonplata, 26 del BID y 1.6 millones de Bolivia. Ahora,
quiero decirle al pueblo de Bolivia, no se preocupen que el 1.6 millones de dólares de Bolivia, 1.500.000 y un poco más, ya está certificado. Eso sí sabemos dónde van a gastar. Un poquito más de 44 camionetas 4x4 que ya le han dado bajo el decreto 4597, si no me equivoco, la autorización para comprarlas. Eso sí sabemos que va a pasar. Van a comprarse 44 camionetas. Culmino. Miren, la percepción de la gente sobre el estado del censo es, y en general sobre el estado, es de abuso. Oye, abusan, poniendo, amollando, vas a la justicia, te abusan, te para la policía, te abusa. Puta, las fronteras, quieres cruzar a un país hermano, te abusan. Vas al sistema de salud, te abusan, o sea, realmente si antes estaba peor, estimado César, realmente lo de ustedes no es meritorio. Era un desastre en general en el ámbito de la República, el Estado plurinacional. Impuestos te acogotan, no hay empleo, el 80% del país se está tirando al ámbito de la informalidad, el 20% de los que pagan impuestos son los que están sufriendo estas consecuencias. Estimado César, a través tuyo y con la conectividad que tú tienes, el censo es la oportunidad de generar un mínimo de credibilidad con el Estado. Por eso yo he pedido, posterguemos, o sea, no posterguemos, perdón, reprogramemos. Hagamos las cosas bien, hágalo de forma abierta, hágalo como hacen los otros países. Y así generamos un censo que le da una oportunidad al Estado para que la gente pueda creer en lo que vayamos a hacer. La gente, estimados los bolivianos, hago una pregunta y voy culminando, ya me están mirando con el tiempo, voy a disminuir mi tiempo en la segunda ronda, en la tercera, perdón. Los bolivianos, yo le digo a los bolivianos, fuera del bono dignidad, que ya no hay plata con qué pagar. Se los digo así, el bono dignidad, queridos abuelitos, abuelitas, no hay plata porque las empresas no producen. Aquellas que dijeron que iban a producir, no producen las empresas del Estado. Bueno, dicho esto, boliviano, boliviana, entre que te den un bono, que siempre es bueno, a que te den empleo, ¿qué eliges? Yo estoy seguro que la inmensa mayoría quiere un empleo estable, tranquilo y que pueda trabajar. Los bonos están bien, nadie se va a negar a un bono, pero empleo, eso es esencial. El censo, pacto fiscal, ordenamiento legislativo, pero sobre todo las nuevas políticas públicas para el futuro en el siglo XXI de la gente, empezando por el empleo. Yo te pido, César, con todo el cariño, respeto y con cierto conocimiento que tenemos, hay dinosaurios en el MAS y en el gobierno que no quieren que esto salga adelante. Hay otros que se comunican por debajo y te dicen, Rodrigo, yo no te he dicho esto, pero te dan la información sobre el censo, pero los dinosaurios no quieren que salga la verdad a flote para tomar las decisiones adecuadas con respecto al futuro del país. Muy bien, muchas gracias, senador Rodrigo Paz. ¿Qué dice don César Navarro en este punto del censo? Cuando uno hace una evaluación del censo y una valoración del censo en este momento, estamos hablando en junio del 2022, obligatoriamente tienes que retrotraerte cuando se ha intentado, de manera frustrada y cómica, intentar boicotear un evento institucional estatal importante para nuestro país, ¿no? Recuerdo que hace varios meses tanto el Comité Cívico de Santa Cruz, acostumbrado a utilizar alguna excusa para movilizar gente, igual que la Universidad Gabriel René Moreno, liderizaron movilizaciones sobre el tema del censo, incluso con la amenaza de que si no existía esto, uno o lo otro, iban a movilizarse contra el censo. Es decir, y ese hecho prácticamente se derrumbó antes que termine la misma movilización. Es decir, fue un fiasco. Sí, fiasco, ¿no? La movilización del Comité Cívico contra el censo es un fiasco porque lo que representa, lo que son sus dirigentes y todo su eje discursivo sensacionalista, sin argumento y sin fondo, ¿no? Y cómicamente pasó lo mismo, recuerdo, con el tema de las vacunas rusas que llegaron al país, y había toda una especulación, ¿no? Se decía que eran más vacunas ideológicas por la relación de Bolivia con Rusia, etcétera. Y recuerdo que salió un informe de dos científicos que decían que era una de las vacunas más importantes del mundo, y al día siguiente todos querían vacunarse con la vacuna rusa, ¿no? Entonces, suceden estos elementos y pasa como una realidad, y eso te demuestra básicamente que en muchos casos la especulación es una forma de avivar algunos ejes
o algunos elementos de la política boliviana, y por eso me refiero principalmente a las intervenciones que hubo de estos caballeros en el departamento, fundamentalmente en Santa Cruz de la Sierra. Pero yo creo que el censo, estoy seguro que el censo para cualquier estado tiene que ver con un elemento fundamental. El censo ya es una institución para los estados, ¿no es cierto? Y al ser una institución para los estados, tiene que disponer de una estructura estatal altamente importante y fundamental, y creo que ese es el otro hecho que se tiene que trabajar post-censal, es decir, que el Estado boliviano tiene que tener una estructura, porque el censo no se limita a tener el resultado y a presentar los informes, sino fundamentalmente a tener procesos permanentes de actualización de información. Entonces, este censo tiene la finalidad de actualizar las características demográficas, sociales, habitacionales, y ahí los efectos son institucionales y también políticos. Ahí coincido plenamente contigo, porque por un lado vamos a tener un efecto institucional que tiene que ver con la generar información de toda la población de carácter demográfico, social y de vivienda. El segundo elemento, tenemos que actualizar la cartografía estadística del país para los próximos 10 años, que se va a llevar la próxima encuesta. Y por último, tenemos que suministrar la información para el diseño de políticas públicas y medir los avances del plan de desarrollo. Esta información que vamos a suministrar básicamente va a ser un elemento altamente importante para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales y también para los gobiernos municipales, ¿no es cierto? Pero el efecto inmediato también va a ser en el presupuesto, es la redistribución de los recursos tributarios en el país. El 20% de los tributos se distribuye a los gobiernos municipales por el número de habitantes. Entonces va a modificar el número de habitantes en el Alto, en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, etcétera, lo que automáticamente va a incrementar los ingresos económicos. Por eso no en vano Eva Copa ha manifestado y ha pedido que no abandonen los hermanos y hermanas que son de otras provincias y municipios y viven en el Alto, es decir, para que se disponga de mayores recursos económicos. Pero ¿cuáles van a ser los efectos políticos? Y eso es un elemento importante, porque uno de los primeros efectos políticos que vamos a vivir, en mi criterio, del 2023, va a ser el pacto fiscal. Es decir, va a ser el pacto fiscal. El pacto fiscal apareció como una bomba planteada por Camacho y compañía, como un globito, una bomba mediática, lo planteó y luego se derrumbó porque le dijeron, oye, no puedes estar hablando de estas cosas mientras no tengas el censo. Entonces dejó callarse y desapareció. Pero el pacto fiscal va a aparecer como uno de los elementos fundamentalmente conflictivos y dramáticos, porque lo que dice Rodrigo, es decir, las entidades subgobernativas, nacionales, departamentales y municipales le van a exigir mayores recursos económicos al Estado. Ese es un tema. ¿Cuál va a ser la categoría de la redistribución de esos recursos? Es el otro elemento. Porque no te olvides, Rodrigo, que lo que está buscando, por ejemplo, los municipios con mayor nivel de poblacional, que el nuevo pacto fiscal esté en función también del número de habitantes. Entonces, bajo esa lógica, vas a afectar a municipios que tienen menos cantidad de habitantes. Entonces, ese es un hecho que va a generar un nivel de alta tensión política el 2023. Y para ello creo que el gobierno, liderado por el presidente Arce, tiene la experiencia y la capacidad de poder articular, porque va a tener necesariamente equipos ministeriales entre planificación, economía fundamentalmente, de liderar procesos de negociación, de discusión, de socialización con los diferentes actores departamentales y municipales. Ese es un tema que, en mi criterio, el 2023 va a marcar una agenda política. Pero, ¿cuál va a ser la otra agenda política del 2024? Y eso va a ser, me imagino, en mi criterio, ya a finales del 2023, inicios del 2024, va a ser la asignación parlamentaria. Es decir, tenemos por la Constitución 130 diputados, divididos entre uninominales y plurinominales, y el número de diputados se asigna por el número de habitantes que tiene cada departamento. Y la tendencia demográfica, hasta por la migración y por el crecimiento interno, es un mayor nivel de crecimiento, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba en ese orden, ¿no? Pero creo que Cochabamba tiene más bien un nivel estable de crecimiento, pero hay un nivel más acelerado de Santa Cruz y de La Paz, y los otros departamentos no tengan el mismo nivel de crecimiento o tengan decrecimiento, lo que va a afectar necesaria y obligatoriamente al número de representación parlamentaria.
¿Qué departamentos van a perder una representación o dos? ¿Será Potosí? ¿Será Oruro? ¿Será Tarija? ¿Será Chuquisaca? Pando ya no puede perder porque tiene lo mínimo de representación. Entonces, ese va a ser el escenario un poco va a tener sus niveles de conflictividad previa a la convocatoria, incluso a las elecciones internas, porque va a haber elecciones internas el 2024 para elegir los candidatos por organización política. Y para que se lance la convocatoria a elecciones nacionales, tiene que estar prácticamente definidas las reglas de juego. Entonces, por lo tanto, el censo, por un lado, nos va a dar los instrumentos para que vayamos definiendo políticas públicas, y creo que sean altamente concurrentes entre los tres niveles, nacional, departamental y municipal, pero además con los gobiernos regionales y indígena, originario, campesinos, pero por otro lado tendremos estos ejes que van a tener los niveles de conflictividad. Yo accedí a una información muy general, y creo que ahí comparto contigo, que el tema más complicado, conflictivo y dramático y sensible tiene que ver con la actualización cartográfica estadística. Es el tema más sensible en este momento, y esta consiste fundamentalmente en levantar un registro renovado y actualizado del número de viviendas ocupadas, desocupadas y colectivas en todo el territorio nacional. Y viendo el cronograma que presenta el INE, está en su página, esto está llevando 140 días, ha empezado el 21 de marzo del 2022 y tendría que concluir el 30 de septiembre del 2022. Ayer viernes conocimos con la conferencia de prensa de la responsable interín del INE que hemos avanzado el 23%, ¿no es cierto? Entonces, creo que este es un tema altamente importante, y el gobierno nacional, el ministro y el presidente, fundamentalmente el nuevo ministro de Planificación, tiene que presentarle mayor atención a este tema, que es determinante para que te dé la certidumbre y el resultado ya de la fase censal, porque estamos en la fase precensal en este momento. Muy bien, muchas gracias, don César Navarro. Para finalizar este segundo punto, doctor Carlos Bert, ¿qué dice? Bueno, muy brevemente, porque no es posible añadir mucho más a lo que han explicado ya Rodrigo y César. Quizás solo algunas puntualizaciones. Coincidimos, creo que a esta altura toda la población sabe que la importancia del censo dimana del hecho de que este evento da la información cuantitativa para definir políticas públicas, para la distribución del ingreso fiscal de las entidades territoriales autónomas. Aquí las áreas de irritación están claras porque se están repitiendo de los últimos años. Santa Cruz, La Paz, pero dentro de La Paz sobre todo el Alto, no tanto la ciudad de La Paz, Cochabamba, la ciudad de Cochabamba, y Tarija, la ciudad de Tarija, no las provincias, son áreas de recepción de población, mientras que el resto del país, los departamentos de Potosí, Chuquisaca y Beni sobre todo, son expulsores de población. El departamento de Oruro también es expulsor de población, con una característica, sin embargo, que la ciudad de Oruro es etapa de tránsito. La gente de las provincias va a la capital y ahí intenta una base, poco tiempo después termina migrando hacia generalmente La Paz o, bueno, el Alto o Santa Cruz o Tarija, ¿no? Entonces, para todo esto sirve. También hay conflictos de límites entre entidades territoriales autónomas, y estos conflictos de límites pasan por distribución del ingreso, como acabo de manifestar, y problemas territoriales que afloran en la etapa del censo. La composición de la LP, como lo ha señalado ya César, con un solo comentario adicional. La composición de la Cámara de Diputados no solo se basa en población, pero uno de sus ingredientes es la población, ciertamente. La regla constitucional es más compleja. La Constitución dice que se asigna los curules de diputados en función de la población y de la pobreza, del desarrollo relativo y del nivel de pobreza.
hay una fórmula matemática que se ha desarrollado, en fin, pero la tendencia ha sido que, y esto se ha repetido, desde prácticamente la década de los 90, la tendencia ha sido el aumento de curules en Santa Cruz y la disminución en Potosí, Chuquisaca, Oruro, Tarija, Beni, ¿no? Estos departamentos han perdido ya varios curules. Esto probablemente se repita y ya no hay espacio para perder. Beni, por ejemplo, ya no tiene que perder, ya difícilmente podría ceder curules, ¿no? Pero en fin, eso es lo que sale del censo. Ahora, yo quiero añadir lo siguiente, porque creo que hay que alertar a la población. Este es un tema que nadie lo está tocando. La población indígena. El debate se ha quedado solo en si se incluye en la boleta censal mestizo o no. Eso también se presentó en 2012. No se incluyó la categoría mestizo y no ha pasado nada, porque está la categoría ninguno, y todos los que no quieren reconocerse indígenas son ninguno, punto. O sea, pero no ese es el tema. El problema es el siguiente. Miren, censo de 2001, cuando estaba Tuto Quiroga de presidente, arrojó, voy a dar solo las cifras relativas para abreviar, 62% de la población se reconoció indígena, de alguno de los pueblos indígenas. En la lista estuvieron quechuas, aymaras, chiquitanos, guaraníes, mojeños y otros. 62%. Por lo tanto, solamente el 40% era no indígena, ninguno. Con esa narrativa el MAS terminó de armar su discurso. Con ese elemento, con este dato arrojado por el censo de 2001, el MAS terminó de armar su narrativa pro-indígena, lo que David Choquehuanca ahora todavía retoma. Los pueblos indígenas son mayoría, y aquí los no indígenas, los aras al rincón, nosotros decidimos todo. Ese fue el origen de este discurso apropiado por el MAS. ¿Qué pasó en 2012? Nadie explica, y esta vez censo organizado por Evo Morales. Nadie puede, así como no se le puede acusar a Tuto Quiroga, ¿no?, de haber digitado el censo para que la población indígena sea mayor, no se le puede acusar a Evo Morales de haber digitado para que la población sea menor, la población indígena, porque el resultado fue población indígena, censo de 2012, 38%. Población no indígena, 58%. Entonces cambiaron las condiciones. No había sido la población indígena mayoría, lo dice el censo de Evo Morales. Y si a esto añades que población indígena, 30 naciones, sumarlas y decir, son mayoría, tampoco es real. Debiera verse a cada nación y pueblo indígena en su individualidad. La nación indígena mayoritaria, los quechuas, son apenas el 18%. La población aymara, el 17%. Y de ahí para abajo, de 5 para abajo, de 3%. Bien, la alerta. Cuidado que... Pero hay una aclaración de términos que me parece interesante, Charlie. O sea, después micrófono. Bueno, no tenemos el micrófono. Brevemente, claro, 15 segundos, por favor. 15 segundos. La boleta censal del 2001, y ahí, siempre hacen eso. el porcentaje que dice Charlie es verdad, pero la pregunta del 2001 decía, ¿usted se reconoce? Se reconoce, es la pregunta, Charlie, ¿no? ¿Y cuál fue la pregunta del 2012? ¿Usted a qué pueblo pertenece? Que es muy diferente. Ese es un elemento que me parece importante destacar. Bien, continuamos, don Chalibert. Las dos preguntas se basan en el concepto de autoidentificación, que es lo que recomiendan los instrumentos de Naciones Unidas. Bien, alerta a la población. Cuidado que en 2024, cuando tengamos los resultados del censo,
si se realizan, vengan a decir, no, la población indígena había sido más mayoría y aparezca otro 50%. Miren, si sucede eso, el desgaste, el quiebre de legitimidad será total. Y quién sabe lo que suceda. Bien, y termino con lo siguiente. Rodrigo, yo comparto, porque hemos estado todos diciendo eso. Oigan, la cartografía no tiene tiempo. Este elemento hay que añadir, que tú lo conoces bien. El censo de 2012 se hizo con la cartografía de 2001, con la del censo de 2001. No puede hacerse otra vez en 2022 con esa cartografía. Por eso es que se exige la cartografía y está atrasada. La revelación de esta señora es decidora. Todos sabemos eso. Todos los problemas, etcétera, etcétera. Pero cuidado, plantear en este momento reprogramación del censo es funcional al designio gubernamental de postergar el censo de 2022. Hay que tener mucho cuidado con esto, hay que, creo, afinar el discurso, porque sí hay que exigir eso, hay que evitar que se repita lo que sucedió en 2012, pero teniendo cuidado político, ¿no? Muy bien, muchas gracias, doctor Carlos Bert. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana, simplemente en tono de reflexión. A 1 minuto y medio, por favor. La situación de la expresidenta Yanine Áñez. Tras la conclusión de la fase de alegatos, el debate, la deliberación, las decisiones asumidas, ella decía todavía, fui, soy y seré presidenta constitucional que asumió su deber tras la huida cobarde, decía. A 1 minuto y medio, por favor, para finalizar simplemente en tono de reflexión. La justicia en Bolivia, en líneas generales, es una justicia que está en función de los poderes, ya sea político, económico, o de lo que siempre os reitero es la yunta, el juez y el fiscal. No son los buenos jueces o fiscales quienes gobiernan en Bolivia, son los malos jueces, los malos fiscales, y es parte de la desgracia o el fracaso del Estado plurinacional. El MAS ha tenido más de 16, 17 años el suficiente poder para poder desarrollar y transformar la justicia nacional y no se ha dado. Lo de la señora Áñez es un propósito político y está claro, a la falta de vacío que se dio en un momento por la fuga del líder máximo y presidente de Bolivia sin responder a sus atribuciones presidenciales, se establece una ruta crítica para buscar culpables. Más allá de las formas de cómo se llega a la presidencia, más allá de un estrepitoso y fracasado gobierno de la señora Áñez, la transición es la que vale, porque establece un nuevo camino a la democracia donde permite que el señor Arce sea presidente. Pero en líneas generales, el abuso de la justicia es parte del abuso del Estado que gobierna a través del MAS y es el Estado abusivo, el gobierno abusivo ante el pueblo que requiere defensa y requiere de una mejor justicia. La señora Áñez es un ejemplo más, pero todos los días los bolivianos sufren de esa injusticia que se establece en diferentes casos donde el juez y el fiscal son yuntas para extorsionar al pueblo. Muy bien. 1 minuto y medio para don César Navarro también. La sentencia contra la ex senadora del Estado Plurinacional, la señora Áñez, y los comandantes de las Fuerzas Armadas y la Policía, es un hito histórico para Bolivia, para Latinoamérica y la democracia. Significa que nadie, absolutamente nadie, puede arrogarse derechos violando la Constitución política del Estado. Significa también que las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana están subordinados incondicionalmente a la Constitución política del Estado y a las autoridades legítima y constitucionalmente constituidas. Esta sentencia cierra un ciclo lamentable para nuestra historia, pero también es un mensaje para impedir que estos aventureros neofascistas quieran volver a tomar el poder político por vía de la violencia política, la violencia social, la violencia racial.
Por ello creo que este mensaje tiene esta múltiple dimensión. Esta dimensión tiene esta fuerte valoración histórica, porque lo que ha hecho Bolivia, lo que ha hecho el Estado plurinacional, es ejercer de manera democrática su derecho, y definir en el marco de la soberanía y de los procedimientos legales la sentencia a quienes han violentado nuestra Constitución, han violentado los derechos humanos y han instaurado un régimen de terror que ha tenido negras y nefastas consecuencias y de luto para la familia de bolivianos y bolivianas. Por ello considero que esta sentencia tiene esta múltiple dimensión histórica para Bolivia, para América Latina y para la democracia. Muy bien, muchas gracias. Para finalizar, doctor Carlos Bert, 1 minuto y medio, por favor. Es poco lo que puede añadirse respecto a la sentencia condenatoria emitida el día de ayer en contra de la señora Yanine Áñez. Tal vez hay que reafirmar, reiterar, porque este es el antecedente que debe quedar pendiente en la memoria del pueblo boliviano y en la opinión pública. Tanto el juicio como la sentencia en consecuencia son ilegales e inconstitucionales. Lo que correspondía, digámoslo una vez más, era un juicio de responsabilidades en contra de la señora Yanine Áñez y no un juicio ordinario. Consecuentemente, el proceso sostenido contra ella y varios de sus colaboradores y altos jefes militares y las sentencias, porque son 2 o 3 en el mismo proceso, las sentencias son ilegales, son inconstitucionales y por lo tanto nulas de pleno derecho, lo que va a suceder en el futuro inmediato, dado que solo se necesitan cambios políticos en el país que se avecinan para rectificar este penoso asunto, tanto de la historia política como de la historia jurídica y judicial del país. Queda como un nuevo episodio que mancha, repito, tanto la historia judicial como la política de nuestra patria. Bueno, con ese elemento cerramos Diálogo en Panamericana, amigos de todo el país. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Al senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, al exministro de Minería, César Navarro, y al investigador Carlos Bert. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.